Te doy la bienvenida a mi canal, es un placer saludarte. Mi nombre es Johan y a continuación verás de qué se trata Fusion en DaVinci Resolve. Como lo definen sus creadores, esta sección del programa está concebida para la creación de animaciones gráficas y efectos audiovisuales. Es un software integrado dentro de DaVinci Resolve que funciona a base de nodos, a diferencia de similares como After Effects que usan capas. A continuación veremos los pasos básicos, entenderemos la dinámica de los nodos y miraremos unas cuantas herramientas. Vamos a DaVinci Resolve y miremos cómo funciona. Como hemos visto anteriormente, el tercer módulo es el módulo de edición. El siguiente, que es el cuarto, es el módulo de Fusion. Como podemos ver a la derecha tenemos un inspector, tal cual como lo hemos visto en el módulo de edición. Tenemos un panel multimedia, tenemos una sección de efectos, tenemos dos monitores donde podremos ir visualizando el trabajo que vamos realizando y tenemos esta sección que se llama nodos. En esta traducción de DaVinci Resolve 17, en el cual aún todavía estamos usando, pues está en inglés, dice Node. Sería bueno que la traducción del programa o la versión en español pues mejoraran ciertos aspectos, porque a pesar que todo el software está en español, ciertos nombres, ciertos efectos, ciertos puntos del programa se encuentran aún en inglés. Tenemos una serie de herramientas divididas por estos parales, los cuales nos indican que están agrupados según el tipo de herramienta que vamos a utilizar. Pero lo más importante es entender este espacio. Sencillamente podemos pensar que esto es un túnel o una línea de producción donde vamos agregando elementos al producto final o a la salida del clip que vamos a realizar. Podemos crear una composición de Fusion directamente desde el módulo de edición. Entonces, en el panel multimedia hacemos clic derecho y podemos crear una nueva composición de Fusion. Podemos pensar que ese clip que vamos a crear dentro de Fusion lo vamos a tener finalmente como un clip que va a tener una duración de tiempo definida. Entonces, en este caso dice 5 segundos, composición de Fusion, y el número de fotogramas o la frecuencia de la imagen. Esto está relacionado al número de fotogramas por segundo que tenga nuestro proyecto. Si quieres saber cómo establecer la frecuencia de imagen o la cantidad de fotogramas por segundo de un proyecto, por acá te dejo una tarjeta de mi video de los primeros pasos básicos para utilizar DaVinci Resolve. Como los proyectos por defecto en DaVinci Resolve están a 24 fotogramas por segundo, nuestra composición de Fusion o el clip de Fusion que vamos a crear pues va a tener 24 fotogramas por segundo. Le podemos dar crear y lo tenemos. Este clip no tiene nada. Si lo agregamos a la línea de tiempo, nada. Y podemos modificar el clip que hemos creado directamente pasando a la pestaña de Fusion. Aquí nos va a arrojar esto, una salida. Se llama Media Out y es una salida. Y vamos a entender cómo funciona cada nodo. Entonces, este es el nodo de salida. Tiene un tirador. Este tirador es el que se va a conectar a la cantidad de nodos que vamos a tener atrás de él, que son las órdenes, los modificadores y los generadores por los cuales vamos a crear la composición. Y tenemos dos punticos. Estos punticos nos indican qué vamos a ver en alguno de los dos monitores. Vamos a mirar la sección de herramientas que tenemos. Vamos a empezar por las más complejas, que en este caso son las herramientas 3D. Acá, como podemos ver, tenemos un render 3D, tenemos luces, cámaras, tenemos uno que se llama Merge 3D, textos en tercera dimensión, formas y tenemos el Image Plane. En esta sección tenemos las partículas. En esta otra sección tenemos estos generadores de vectores donde podemos crear formas como rectángulos, elipses, polígonos o líneas. Tenemos una sección de modificadores donde podemos sumar nodos unos con los otros, cambiar tamaños, un nodo de transformación. Acá tenemos la sección de corrección de color, donde está pasando el mouse, y acá tenemos los generadores básicos. Entonces podemos empezar. Si no existe nada, necesitamos tener un fondo. Entonces vamos a agregar este que se llama background. Tenemos una entrada de canal alfa, tenemos los mismos puntos, son para activar la visualización en el monitor derecho o izquierdo y donde podemos ver las actividades que generemos en nuestro nodo. Entonces, si le damos el punto acá, ya vemos un fondo totalmente oscuro y vamos al inspector y podemos ver que este background, que es un fondo,
está en negro. Podemos cambiar el color de ese fondo. Podemos pensar que un fondo es como la materia prima para crear cualquier animación gráfica, pensado en un nodo. Y lo podemos conectar a la salida. Si modificamos el color, tendríamos una animación de 5 segundos. Acá tenemos la línea de tiempo, que es la duración de nuestro clip de Fusion. Y dura 120 fotogramas. Acá vemos el 119, pero tenemos un fotograma 0. Entonces el 0 es el primer fotograma hasta 119. Si pasamos al módulo de edición para poder visualizar esta composición, veremos un fondo verde que dura 5 segundos. Volvamos al módulo de Fusion. También un fondo puede ser transparente. Entonces puedo activar el canal alfa del fondo. Y como no existe ningún color, sería negro o alfa. Vamos a generarle color nuevamente. Vamos a quitarle el canal alfa, que sea totalmente sólido. Entonces, lo que sucede en el tiempo lo podemos visualizar acá. Y lo que sucede en la composición, en lugar de las capas, tenemos los nodos. Volvemos a esta sección de generadores. Puedo generar un texto también. Entonces, arrastro la herramienta a la sección de nodos. Acá en el inspector tenemos las opciones de qué podemos hacer con el texto. Entonces podemos escribir texto. Y no lo vemos en ninguna pantalla porque no tenemos activada ninguna pantalla. Vamos a activar la visión de la izquierda y aquí ya podemos ver nuestro texto. Pero el texto no lo podemos visualizar acá porque no está conectado. Entonces lo podemos conectar de dos formas. La primera es agregar un nodo de modificación, que en este caso vamos a agregar uno que se llama Merge, y lo vamos a conectar básicamente al fondo, y el Merge lo vamos a conectar a la salida. Y como vemos, aquí esta conexión es amarilla y acá tenemos un conector verde. Entonces lo que suceda por la conexión amarilla es la base o el background, y lo que suceda a través de la conexión verde va a ser el foreground o lo que esté por delante. Aquí ya podemos ver nuestro texto. Vamos a modificar el color del fondo para poder ver mejor nuestro texto. Entonces aquí podemos visualizar qué sucede en el nodo, como podemos no visualizarlo. Y aquí en el monitor de la derecha tenemos activada la visualización y ya podemos ver qué sucede con nuestro texto que está conectado a través del nodo de Merge por encima del fondo. La finalidad de cada nodo es que el nodo cumpla una función en la animación. Entonces en este caso podemos mover el texto. ¿Cómo podemos mover el texto? Nos vamos a ubicar en un punto desde donde va a arrancar a moverse el texto. Entonces digamos que en el fotograma número 5 el texto está en esta posición. Y deseo que en unos fotogramas en el futuro el texto ocupe esta posición. Entonces tengo el texto, busco la posición del texto. Acá tenemos esta pestaña que se llama Layout y tenemos acá su posición. Entonces vamos a asignarle un keyframe o un fotograma clave donde le decimos que en el fotograma número 5 se encuentra en esta posición. Me voy a avanzar en la línea de tiempo hacia el futuro y digamos que en el fotograma número 22 esta posición ya no quiero que sea esa. La puedo modificar arrastrando el texto de alguna de estas flechas y aquí se modificará, o cambiando los valores numéricos de la posición en el eje X. Lo podemos hacer de dos formas. Podemos pulsar el mouse sobre el cuadro de número y arrastrar a cualquiera de los lados derecho o izquierdo para avanzarlo, o podemos darle clic, borrar y colocar un valor determinado. Entonces, ¿qué sucede? Me vuelvo al fotograma 5, podemos darle play y el texto se moverá en el tiempo. Cuando agregamos cualquiera de estos generadores podemos modificar su aspecto y posteriormente animarlo, o que modifique su aspecto mediante animaciones. Entonces volvamos a nuestra herramienta más básica, que sería el fondo y el texto. Volvamos a las opciones de texto dentro del inspector y podemos ver también que el tamaño puede crecer si lo dejamos fijo, o si activamos un keyframe, un fotograma clave, podemos hacer que se anime el crecimiento de ese texto. Digamos, mientras el texto se está moviendo,
En el fotograma número 13 va a tener este tamaño, pero en el fotograma número 27 va a tener un tamaño un poco más grande. Y nos podemos devolver y darle play a la animación. El texto va a crecer a medida que se mueve. Recapitulemos. En Fusion tenemos una salida. Nuestra entrada son los nodos generadores que agreguemos, más los nodos modificadores o conectores que utilicemos. Podemos agregar un nodo de modificación en este texto. Lo podemos agregar acá, arrastrándolo. Y podemos conectar el texto acá a su línea base y el texto al verde en el merge. Y alejar un poco este nodo, y todo lo que yo modifique acá va a modificar como ese espacio del texto. Pero en el caso de los textos, este tipo de modificaciones de transformación pues se pueden hacer directamente dentro de una pestaña de transformación que trae el mismo generador. También puedo modificar mediante este canal azul qué tanto fondo voy a tener. Entonces puedo generar un rectángulo, lo vamos a arrastrar a la sección de nodos, lo vamos a conectar a este canal azul. Ahora el fondo se encuentra enmascarado por el rectángulo que hemos agregado, y el rectángulo igualmente podemos cambiar su tamaño y también podemos animar la modificación de su tamaño. Entonces nuestro texto se está moviendo, entonces podemos también hacer que en algún punto en el tiempo este rectángulo esté en 0. Activamos un fotograma clave. A medida que va avanzando puede crecer. Me puedo devolver en el tiempo y activar un fotograma de desplazamiento, que sería aquí arriba, y cuando llegue en el futuro o más adelante en el tiempo cambia la animación. Entonces nos devolvemos, le damos play y él se anima. Teniendo esto, ya lo podemos revisar en el módulo de edición. Pasamos al módulo de edición y aquí nuestro texto está animado. Como el canal es alfa, entonces lo que esté por debajo va a ser transparente. Vamos a agregar una fotografía rápidamente a la línea de tiempo. Vamos a ponerla por debajo de la animación y aquí ya nuestro texto se mueve. Entonces, para finalizar, podemos componer con formas y figuras con generadores a través del módulo de Fusion. Nuestro principio básico es un background, que es un fondo de color. Lo vamos a visualizar en la izquierda. Acá lo tenemos. En este momento está afectado. Vamos a desconectar el nodo del rectángulo. Lo podemos modificar a través de su forma. También podemos generar textos y hacer animaciones. Ahora, como habíamos dicho, podemos hacer modificaciones sobre cualquier nodo. Entonces tenemos la orden de texto. Devolvámonos acá. El texto está conectado a través de un merge y podemos modificar con un efecto ese texto. Acá tenemos una serie de herramientas en la pestaña de efectos, que la activamos aquí arriba, y podemos, por ejemplo, agregarle un brillo y conectar a través de esta herramienta, y nuestro texto tendrá un brillo. Podemos desconectar y generar conexiones, pero también hay un atajo para generar una conexión a través de los nodos. Entonces vamos a desconectar acá, vamos a llevarlo como estaba, vamos a generar la conexión como estaba antes de agregar este efecto de brillo, y vamos a pulsar la tecla Shift y vamos a esperar a que se ilumine la conexión, y aquí ya estará nuestro nodo conectado. Lo mismo sucede acá. Si pulso la tecla Shift, desconecto los nodos, aquí vuelvo y lo reconecto, y aquí vuelvo y lo reconecto. Y acá tenemos ya el texto con una modificación.
podemos mirar en el inspector las herramientas que contiene el nodo específico que estamos agregando. Entonces, el brillo lo podemos cambiar acá. Tenemos una serie de opciones que podemos modificar y también podemos animar. Entonces, volvamos al fotograma 5, que es de donde arranca nuestro texto, y digamos que en el fotograma número 5 hay prácticamente un brillo nulo. Lo activamos, avanzamos hacia el fotograma número 22, si mal no recuerdo, y aquí se incrementa ese brillo del texto. Podemos revisar nuestra animación, pulsamos la tecla espaciadora para darle play y aquí anima. Y podemos revisarlo nuevamente en el módulo de edición y vemos qué sucede. Entonces, todo lo que sucede en esta composición no afecta lo que tenemos por debajo. Vemos a Fusion, al módulo de Fusion, y podemos ir creando aún más. Entonces, el principio básico está basado en que tenemos una línea de tiempo donde sucede la animación y tenemos el principio básico de crear fondos, formas y textos. En próximos videos avanzaremos más en la composición de efectos y animaciones gráficas dentro del módulo de Fusion. Espero este contenido haya sido de gran utilidad. Puedes aplicar inmediatamente lo aprendido acá. Si tienes dudas o deseas ver algún tema en específico, déjame tu aporte en la caja de los comentarios. No olvides suscribirte, activar la campana y dejarme un me gusta. Nos vemos en un próximo video.